La conexión mente-cuerpo. Para embarcarnos en el camino de la eliminación de la ansiedad según Goddard, es crucial comprender la íntima conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Neville nos sumerge en la profunda comprensión de que nuestros pensamientos, lejos de ser meras abstracciones, tienen el poder de dar forma a nuestra realidad tangible. Imagina por un momento que tu mente es un taller creativo donde cada pensamiento es una herramienta para esculpir la realidad que experimentas. ¿Cómo se relaciona esto con la ansiedad? La ansiedad, en su esencia, es el producto de pensamientos inquietantes y temores que se apoderan de nuestra mente, influyendo directamente en cómo experimentamos la vida. Neville nos anima a reconocer este vínculo intrínseco y, lo que es más importante, a utilizarlo a nuestro favor. ¿Cómo? Cultivando pensamientos positivos y sumergiéndonos en la visualización creativa. ¿Puedes imaginarte un día libre de ansiedad? Cierra los ojos y visualiza cada detalle, cada emoción positiva que surge al vivir ese día ideal. La clave está en vivir activamente en nuestra mente la realidad que deseamos experimentar en el mundo físico. Al hacerlo, estamos sembrando las semillas de una mente tranquila y serena, donde la ansiedad no tiene espacio para arraigarse. Este enfoque no solo es un cambio de perspectiva, es una herramienta poderosa para la transformación personal. En resumen, Neville nos muestra que la eliminación de la ansiedad comienza reconociendo y aprovechando la conexión mente-cuerpo. Nuestra mente es el crisol donde se forja nuestra realidad, y al ser conscientes de esto, podemos moldear deliberadamente una vida libre de la carga emocional que es la ansiedad. En los próximos minutos, exploraremos más facetas de esta fascinante filosofía que nos guía hacia la liberación emocional. La importancia de la imaginación. Ahora que hemos establecido la conexión mente-cuerpo como el cimiento de nuestra exploración sobre la eliminación de la ansiedad con Neville, centrémonos en un aspecto crucial de su enseñanza, la inmensurable importancia de la imaginación. Neville nos invita a entender la imaginación no como un mero juego de la mente, sino como una fuerza creativa que da forma a nuestra realidad. Al cerrar los ojos y visualizar, estamos, de hecho, dando vida a posibilidades que residen en el reino de lo intangible. Esta práctica va más allá de la simple fantasía, es una herramienta para transformar nuestra experiencia cotidiana. ¿Cómo se relaciona esto con la ansiedad? La ansiedad a menudo se alimenta de escenarios imaginarios negativos que nuestra mente construye. Neville nos desafía a invertir este proceso. En lugar de permitir que la imaginación dé forma a nuestros miedos, utilicémosla para construir un futuro libre de ansiedad. ¿Puedes imaginar, de manera nítida y vívida, una vida donde la calma y la serenidad reinan sobre la ansiedad? La práctica constante de visualizar una realidad libre de ansiedad se convierte en un antídoto poderoso contra los miedos que nos acechan. Esta no es una huida de la realidad, sino una creación activa de la realidad que deseamos experimentar. Neville nos enseña que al cultivar estas imágenes positivas, estamos influyendo directamente en nuestras emociones y, por ende, en nuestra realidad cotidiana. En conclusión, la imaginación, según Goddard, no es simplemente un juego de niños, sino una herramienta fundamental para la eliminación de la ansiedad. Al abrazar la capacidad de visualizar y dar vida a nuestras aspiraciones, estamos dando pasos significativos hacia la creación de una vida donde la ansiedad pierde su poder. El papel de las creencias limitantes. Al explorar el fascinante mundo de la eliminación de la ansiedad según Goddard, nos encontramos con un punto crucial, el papel determinante de las creencias limitantes. Neville nos desafía a examinar críticamente las creencias arraigadas en nuestro ser, ya que éstas a menudo son la raíz de la ansiedad que experimentamos. ¿Qué son las creencias limitantes? Son las convicciones arraigadas en nuestra mente que nos dicen que somos capaces de lograr y que no. Pueden ser semillas plantadas por experiencias pasadas, influencias externas o incluso autopercepciones negativas. Neville nos insta a reconocer estas creencias y a cuestionar su validez. Imagina que crees, en lo más profundo de tu ser, que no eres capaz de enfrentar ciertas situaciones. Esta creencia, consciente o no, se convierte en un terreno fértil para la ansiedad.
Neville nos guía en el proceso de reemplazar estas creencias limitantes por pensamientos positivos y afirmaciones que refuercen nuestra autoestima y capacidad. El proceso de eliminar la ansiedad implica, por lo tanto, desentrañar las capas de creencias que hemos acumulado a lo largo de los años. Pregunta a tu interior, ¿estas creencias están alineadas con la persona que deseas ser? Neville nos enseña que, al cambiar estas creencias, cambiamos la realidad que experimentamos. Un ejemplo práctico es reemplazar la creencia no puedo manejar situaciones estresantes con la afirmación positiva soy capaz de superar cualquier desafío. Al incorporar estas afirmaciones a nuestra vida diaria, gradualmente desplazamos la ansiedad con una confianza renovada en nuestras habilidades y fortaleza interior. En resumen, Goddard nos conduce a través de un viaje de autoevaluación, desafiándonos a reconocer y cambiar nuestras creencias limitantes. Al hacerlo, no solo liberamos nuestra mente de la ansiedad, sino que también abrimos la puerta a una realidad donde somos los arquitectos de nuestro destino emocional. Prácticas diarias para la eliminación de la ansiedad. En nuestra travesía hacia la eliminación de la ansiedad con Goddard, llegamos a un territorio práctico y transformador, las prácticas diarias. Neville nos brinda herramientas tangibles que podemos incorporar a nuestra rutina, marcando el camino hacia una vida más tranquila y plena. Mencionemos primero la meditación, una práctica ancestral que ha resistido la prueba del tiempo. Neville nos insta a dedicar unos minutos cada día a la meditación consciente, un espacio donde podemos calmar la mente y alejar las preocupaciones ansiosas. Al sumergirnos en el silencio interior, damos paso a la serenidad. La respiración consciente es otra joya en nuestro arsenal contra la ansiedad. Neville nos enseña a prestar atención a nuestra respiración, a inhalar y exhalar conscientemente. Este simple acto no solo calma el sistema nervioso, sino que también nos conecta con el momento presente, alejando la mente de las espirales ansiosas del pasado o el futuro. Acompañando estas prácticas, Neville nos invita a adoptar afirmaciones positivas. Estas afirmaciones actúan como semillas plantadas en el jardín de nuestra mente. Por ejemplo, decir estoy en paz con mi presente y confío en mi futuro refuerza una mentalidad que elimina gradualmente la ansiedad. ¿Por qué estas prácticas son efectivas? Neville nos revela que son como ejercicios para la mente, fortaleciéndola para resistir las tormentas emocionales. Al integrar estas prácticas en nuestra rutina diaria, creamos un hábitat mental propicio para la eliminación de la ansiedad. Es esencial recordar que no se trata de cambios drásticos de la noche a la mañana, sino de pequeños pasos consistentes. La persistencia es clave. Al cultivar estas prácticas diarias, nos acercamos cada día un poco más a la paz interior que buscamos. En resumen, las prácticas diarias propuestas por Goddard se convierten en herramientas prácticas y poderosas para la eliminación de la ansiedad. La meditación, la respiración consciente y las afirmaciones positivas forman un tríptico que moldea nuestra mente hacia la serenidad. La persistencia y el viaje de autodescubrimiento. Llegamos a la última etapa de nuestro viaje hacia la eliminación de la ansiedad según Goddard, la persistencia y el continuo viaje de autodescubrimiento. Neville nos recuerda que este proceso es más un viaje que un destino, y la persistencia es la llave que desbloquea las puertas hacia la liberación emocional. La eliminación de la ansiedad no siempre ocurre de manera instantánea, es un proceso gradual que requiere compromiso a largo plazo. Neville nos insta a ser persistentes en nuestra búsqueda de la paz interior, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. La ansiedad puede ser arraigada, pero con persistencia, podemos desentrañar sus nudos. Este viaje también nos lleva al corazón del autodescubrimiento. Neville nos anima a explorar nuestro ser más profundo, a cuestionar nuestras motivaciones, temores y deseos. En este proceso, nos liberamos de las capas de pensamientos y emociones que alimentan la ansiedad. Cuanto más nos conocemos, más capacitados estamos para transformarnos. La persistencia va de la mano con la paciencia. La ansiedad puede ser una compañera incómoda, pero al persistir en nuestras prácticas diarias y en la transformación de nuestras creencias, comenzamos a ver cambios significativos.
Cada pequeño paso nos acerca a la realización de una vida libre de la carga emocional que es la ansiedad. Neville nos brinda una perspectiva única: la eliminación de la ansiedad no es solo un acto de liberación emocional, sino un viaje de autodescubrimiento que nos lleva a comprender más profundamente quiénes somos y qué queremos de la vida. Es un recordatorio de que la ansiedad no define nuestra realidad, sino que es solo una sombra que se disipa con la luz de la autoconciencia. En conclusión, la persistencia en este viaje y la disposición constante para descubrirnos a nosotros mismos son elementos esenciales para eliminar la ansiedad, según Goddard. Este viaje transformador nos recuerda que somos los maestros de nuestra propia realidad emocional.